Dios les bendiga, hermanos, amados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el hermano Pablo E. López, de aquí en la bellísima ciudad de Dallas, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica. Para todos los que tengan este alcance en este bendito canal, que la paz de Cristo esté reinando en sus corazones siempre, hermanos amados, y que el Espíritu Santo nos esté guiando a todos a toda la verdad. Glorificamos al Padre, le damos honra al Hijo y le damos gracias al Espíritu Santo por todo lo bueno que Dios es. Amén. Gloria a Dios. Después de esta introducción, yo quiero continuar con la cuarta parte de lo que es la predicación del misterio de los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Amén. Ahora sí me quiero enfatizar de los 7 espíritus de Dios, no como siervo, sino como Dios, que es el Hijo de Dios. Amén. Siempre voy a utilizar lo que dice en Revelación 3.1 o Apocalipsis 3.1. La bendita palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Voy a enfatizarme, como les vuelvo a repetir, de los 7 espíritus de Dios. No quiero hablar todavía de las 7 estrellas ni las obras que decía en esta iglesia. Amén. Ok. Vamos a entrar de lleno, hermanos, de los 7 espíritus que posee el Hijo los 7 espíritus de Dios divinos. Amén. Bueno, vamos a darle honra y gloria al Padre. Voy a elevar una oración para que Él ponga su palabra en mi boca y no sea yo el que les hable, sino que el Espíritu Santo a través de mis labios. Amén. Padre, te doy honra y gloria, Señor, por todo lo bueno que eres y sigues siendo con nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de compartir tu palabra para tus hijos que tienes alrededor de la tierra. Señor, te doy honra y gloria, Señor, por la palabra que tú vas a poner en mi boca, Señor, y que sea una palabra edificante para tus demás hijos. Yo te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre justo, por ser tan bueno, Señor. Aunque no soy digno de que me uses, pero por tu misericordia soy lo que soy y honro el ministerio que tú me has dado, Padre mío. En el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu me guíe a toda la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la palabra de Dios en los 7 espíritus que el Hijo posee, que es un misterio. Bueno, ahora sí voy a hablar del misterio apostólico, porque tengo la vía del Espíritu Santo a que lo hable ya. Entonces en esta predicación voy a enfatizarme a lo que son los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo como Dios. El primer espíritu, vamos a hablar del primer espíritu que poseía el Hijo en la eternidad pasada, que es el espíritu de la esencia divina. Y para eso me quiero enfocar en lo que dice en Juan capítulo 1 y versículo 18. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18. Amén. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de Dios así: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén.
¿Ok? Entonces, miramos ahí que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Cómo? Porque es la esencia pura divina. ¿Qué es la esencia pura divina? Bueno, la esencia pura divina es lo que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como Dios. Amén. Por ejemplo, la esencia pura divina es lo que hace al Hijo ser igual al Padre. Ahí lo podemos ver en Juan 10:30, donde el Señor dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 10:30. ¿Por qué dice yo y el Padre uno somos? Porque son uno en lo que es la divinidad. Tanto como el Padre posee el Espíritu de la esencia pura, también el Hijo posee la esencia pura, ¿verdad? Entonces, el Hijo tiene la misma facultad que lo que tiene el Padre. Por eso que el Hijo de Dios le dice al Padre en Juan 17:5. Mire lo que le dice. Ahora pues, Padre mío, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado desde antes de que existiera el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál era la gloria que existía en el Hijo? Era lo que poseía él como espíritu de la esencia divina. O sea, la esencia divina es Dios. No es un espíritu creado, sino es un espíritu que pertenece a la divinidad de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, el espíritu divino, que era la esencia divina, es lo que poseía el Hijo al principio. O sea, antes del que se puede llamar principio, pues. O sea, que cuando no existía nada de lo nada, ya existía la esencia divina. Y la esencia divina estaba con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Antes de que todo ser fuera creado. Amén. Bueno, entonces la esencia pura divina es lo invisible, porque no se puede ver. No lo pueden ver. Como lo dicen como hizo Moisés, así lo dice en Hebreos 11:27, ¿verdad? Y vamos a ver ese versículo, porque la esencia divina es el Dios invisible, porque al Padre todavía lo contemplan el rostro los ángeles, pero a la esencia divina nadie lo ha visto ni lo podrán ver, porque la esencia divina, los únicos que tienen ese privilegio de ver la esencia divina es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque ellos componen a Dios. Amén, al Dios invisible. Leamos lo que dice en Hebreos 11:27, hermanos amados. Por la fe dejó Moisés, ¿verdad? Dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, cuando dice ahí que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, él tenía la confianza en el Dios supremo. ¿Me explico? Moisés tenía la confianza en el Dios supremo. Amén. Pero cuando dice la palabra que a Dios nadie lo ha visto jamás, es porque nadie lo ha visto jamás. Pero ni siquiera un ángel lo ha visto. Pero entonces, ¿por qué dice en Mateo 18:10? Mirad que nadie mirad, dice en Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños,
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí lo miran los ángeles, el rostro del Padre. Pero cuando hablan en Juan, capítulo 1 y versículo 18, no está hablando del Padre. Porque mire, leamos bien el significado de ese versículo, del versículo 18 del primer capítulo del Evangelio de Juan. O sea, Juan 1:18. Amén. Hermanos, leámoslo, por favor, pero leámoslo bajo la luz del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, a Dios. Oiga bien, ¿cómo empieza el versículo? A Dios nadie le vio jamás. Si dice así es porque la Biblia dice verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, ¿dónde está el Hijo? En el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Cómo lo dio a conocer? Porque lo reveló Él a la esencia divina. ¿Cómo lo reveló? Estando en la esencia divina, en el Hijo. Amén. Mire lo que dice en Colosenses, capítulo 1. Mire lo que dice en Colosenses, capítulo 1, mi hermano amado. Por favor. Y versículo 17 en adelante. ¿Se da cuenta? En el versículo 16, más abajito del 17, hermano. Mire lo que dice. En versículo 15, perdón. Para ser más exacto. Sí, el versículo 15, hermanos. Él es, o sea, hablando de Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Para que el Dios invisible se proyectara, tuvo que tener una imagen. Y esa imagen es la imagen de Jesucristo. Amén. Pero Jesucristo es Dios también. En las primeras 3 partes dijimos que Jesucristo era 100% hombre también. Pero también era 100% Dios. Entonces aquí me quiero enfatizar de Jesucristo Dios. Amén. Entonces estoy hablando del Hijo de Dios que posee los 7 espíritus. Ok. Entonces aquí estamos hablando de que Él es el Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible. Mire lo que dice en el versículo 19. Ahí mismo en Colosenses 1:19. Fíjese qué tremendo. Porque dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Muchas otras versiones dicen ese mismo versículo, lo dice otras versiones, donde dice que ahí, por cuanto agradó al Padre que en él habitase la divinidad corpórea, dice. ¿Verdad? O sea, toda la divinidad corpórea, dice. ¿Por qué? Porque el que ve al Hijo, ve al Padre. Así lo dijo el Señor en Juan 14, versículo 7. Así lo dice, le dice el Señor a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? En su divinidad. ¿Verdad? Porque los dos poseen la esencia divina. Amén. Entonces el versículo 19
Eso es lo que dice, ¿verdad? Es lo que dice. Que en él habitó toda la plenitud corpórea. ¿Por qué? Porque en él estaba la esencia divina también. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, hermanos, la Biblia es bien clara para explicar su palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dice que en él, que el Padre, ahí, en el Padre, dice que la Biblia dice, la Biblia al día, mira cómo lo dice, porque Dios, la Biblia al día, hermanos amados, mire cómo lo dice, para la honra y la gloria del Señor, la Biblia al día, hermanos, mire lo que dice, ¿verdad? La Biblia al día, amén, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, dice. Pero en otras versiones dice algo más tremendo. Más tremendo, hermanos. ¿Verdad? Porque en realidad lo que Dios quería manifestarse era que preguntarle, no es que lo que Dios quería era que en él también existiera la deidad. Como lo dice en una versión, la versión porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud de la deidad. ¿Se da cuenta? Entonces, esa versión lo dice bien claro. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, vámonos por partes. Estamos hablando todavía de lo que es el espíritu de la esencia divina que el Hijo poseía. Pero ahora viene el segundo espíritu, que es el espíritu de el Verbo. Ahí lo podemos ver en Juan 1:1. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Ahí lo dice el apóstol Juan, revelando un misterio grande, que era el Verbo. Mírelo cómo lo dice. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Con qué Dios? Con la esencia divina. Y el Verbo era Dios. O sea, está explicando Juan ahí, el apóstol, que el Verbo era Dios, que habitaba con la esencia divina al principio. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, y también era Dios. Ahí no había todavía principio de creación. Solamente era el Verbo y la esencia divina, pero poseyéndolo el Hijo. Amén. Cuando dice en el versículo 2, esto era en el principio con Dios. Fíjese, esto era ¿qué? En el principio, ¿con quién? ¿Con el hombre? ¿Con las criaturas? ¿Con la creación? No, con Dios. ¿Se da cuenta? Ese misterio. Esto era, o sea, el Verbo, era en el principio con Dios, con la esencia pura divina. Entonces, ¿por qué le llaman el Verbo? Porque el Verbo accionaba lo que la esencia platicaba. No era todavía ninguna creación. Era lo que inspiraba la esencia pura que le daba
accionar o sea, en otras palabras, pues, el que hacía valer la palabra de la esencia divina, el verbo. Amén. Porque el verbo es acción. Entonces viene el verbo y se quiere complementar para poder hacer creación, el verbo. Entonces cuando el verbo, que era el espíritu que el Hijo poseía, porque si no vemos aquí en más abajo, en el mismo capítulo de Juan, en ese capítulo, el capítulo 1, más abajo lo dice, ¿verdad? Que el verbo se hizo carne. ¿Me explico, hermanos? Entonces, si el verbo se hizo carne, es porque quería hacerse, quería empezar a hacer creaciones. Cuando dice en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de amor. Ok, cuando dice que el verbo se fue hecho carne, no, viese, aquí hablemos de revelación en el 14. Primero, el verbo era Dios, y ahí se hizo carne para poder crear. O sea, el verbo empieza a hacer su función como creador ahí, cuando se hace carne. Y después cuando dice, y habitó entre nosotros, esa fue la eternidad que él vino a ser, el verbo, cuando ya le prepararon el cuerpo al verbo, como Jesucristo Dios. Amén. Y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, porque el unigénito del Padre es el Hijo, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué lleno de gracia y de verdad? Porque la gracia y la verdad la trajo Jesucristo nuestro Señor. Ahí lo dice ahí más abajo en el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a ser, o vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿se da cuenta? Que el verbo quiere ser creador, pero no puede ser creador si no se hace Jesucristo. Entonces, para volverse a ser Jesucristo, él tiene que hacer primero la función. Cuando Dios empieza a ser un Dios de familia, o sea, un Elohim, que es Dios de familia, porque Elohim significa Yahweh, que es el nombre de las 4 letras en hebreo y las 4 letras en español, que son YHWH, que es Yahweh, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer espíritu, el de Yahweh, ¿verdad? Ya el segundo espíritu era el del verbo, ahora es de Yahweh. ¿Por qué Yahweh? Porque entonces vemos que Yahweh se hace Padre, se hace Hijo y se hace Espíritu Santo. Porque los primeros 2 espíritus, como esencia y como verbo, no podían hacer creaciones, porque eran demasiado sublimes y excelsos. Entonces tuvo que
venir un poco la deidad para darse a conocer a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Entonces, como iba a ser el Dios de creaciones, tenía que ser el Dios de familia, que es Yahweh, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Hijo posee el Espíritu de Yahweh. ¿Me explico? El Hijo de Dios posee el Espíritu de Yahweh. Como lo dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, y como lo dice en Isaías 11:2 también. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu de Yahweh. Porque el Espíritu de Yahweh es el Espíritu de familia. Porque Dios es Jehová es Padre, Jehová es Hijo y Jehová es Espíritu Santo. Es el nombre de Dios familia. Cuando digo nombre de Dios familia, me refiero cuando la palabra dice el Espíritu de Jehová. Habla Espíritu de Jehová, el Jehová de los ejércitos y Jehová el Señor. Cuando habla el Espíritu de Jehová, está hablando de la esencia divina. Pero cuando habla Jehová Dios, está hablando, fíjese, qué tremendo, porque el Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Jehová Dios es la esencia divina. Jehová de los ejércitos es el Padre. Y Jehová el Señor es el Hijo. Entonces el Espíritu de Jehová, Señor, poseía al Hijo. ¿Por qué le dijo que el Hijo es Señor? ¿Por qué el Hijo es Señor? Aquí estamos conjugando el tercer espíritu que poseía el Hijo como Jehová, y el cuarto espíritu que es del Hijo, que lo posee él como divino, ¿verdad? Entonces estamos hablando del Espíritu de Jehová como el Hijo, porque el Hijo es el Espíritu de Jehová, el Señor, era el que poseía al Hijo, porque ¿quién es el Señor? El Hijo. ¿Por qué? Ahí lo dice en Habacuc 3:19, y le podemos hacer un contexto en lo que dice acerca del Hijo en Juan 13:13 también. Pero vamos a leer primero Habacuc 3:19. Jehová el Señor, dice, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. ¿Ok? Entonces está hablando de Jehová el Señor. Cuando hablaban los profetas hablando de Jehová el Señor, era porque el Espíritu del Hijo les inspiraba a hablar esas profecías. Amén. Por eso le decía yo que lo comparáramos en Juan 13:13, que el Hijo es el Señor. Juan 13:13. Amén, hermanos. No me pierdan la secuencia de ahí, porque estamos hablando todavía del Espíritu de Jehová, que poseía el Hijo. Vosotros me llamáis, dijo el Señor, Maestro y Señor, dice. Y decís bien, porque lo soy. Ahí está más claro, ¿verdad? ¿Verdad? Que quién era cuando hablaban los profetas, que decía que el Espíritu de Jehová el Señor me dijo esto, era porque el Espíritu del Hijo nos inspiraba a hablar. Amén. Gloria a Dios. Y el cuarto espíritu va compaginado con el 3, que es el Espíritu del Hijo. El Hijo es Dios
también. ¿Por qué? Miremoslo en Hebreos 1:8 en adelante. El Hijo es Dios también. Hebreos 1:8 en adelante. Mire el Padre cómo exalta al Hijo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y le llama a Dios el Padre, y con D mayúscula, no con D minúscula. En Hebreos 1:8 al 10. ¿Qué le dije al principio? Que el Hijo era el Señor, Jehová el Señor. Y mire cómo el Padre empieza a exaltar al Hijo en el 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿De quién está hablando ahí? ¿A quién está hablando acá? El Padre exaltando al Hijo como Dios. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego dice en el versículo 10: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué le dije al principio? Que el creador de todas las cosas que existen no es el Padre, es el Hijo de Dios. Porque aquí lo está confirmando en Hebreos 1:10. ¿Sí o no? Amén. Entonces, vuelvo a repetir el versículo de Hebreos 1:10, hermanos amados. Hebreos 1:10 dice, y tú, oh Señor, fíjese, el Padre llamándole Señor al Hijo. ¿Por qué le llama Señor? Porque tienen la misma esencia divina. Amén. Tienen la misma esencia divina. Entonces el Padre le dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, dice. Y mire, si comparamos esos versículos con lo que dice en Génesis 1:1 al 3, lo vamos a dar un poquito más de revelación ahí. Génesis 1:1 al 3. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando dice en el principio creó Dios, ¿qué Dios está hablando ahí? Está hablando del Dios Hijo. Porque allá lo dice en Hebreos 1:10. Él fundó la tierra, fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Entonces, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando del Dios Hijo. Pero en el versículo 3, para ir resumiendo, dice: y dijo Dios. Cuando dice y dijo Dios, es porque el Padre da el mandato para que el Hijo vaya haciendo creaciones, y que el Espíritu Santo vaya glorificando las creaciones o las obras que el Hijo va haciendo. Por ejemplo, y dijo Dios: sea la luz. Ese es el mandato del Padre. Porque el Padre está diciendo, y dijo Dios. ¿Qué Dios? El Padre está dando el mandato que se haga la luz. Amén. Amén, hermanos. Entonces, dice, y dijo Dios: sea la luz. Ese es el mandato que el Padre da. Porque el Padre es el soberano. Es el único que se le obedece. Aún el mismo Hijo
se sujetó al Padre. Y aquí en la creación vemos que el Hijo está creando con el mandato del Padre. O sea, cuando dice Jehová y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando dice y fue la luz, es porque el Hijo la creó. Por el mandato del Padre. Por eso el Hijo dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando dice aquí lo vemos en la creación, y dijo Dios, sea la luz, esa era la voluntad del Padre, que se hiciera la luz. Y fue la luz, porque el Hijo obedeció el mandato y se sujetó a la voluntad del Padre para hacer la creación de la luz. Amén. ¿Se da cuenta de ese misterio? Ahora en el versículo 4 de Génesis, mire lo que dice. Y vio Dios que la luz era buena. Cuando dice y vio Dios que la luz era buena, es el Espíritu Santo glorificando la creación que el Hijo hizo con el mandato del Padre. Y vio Dios que la luz era buena, porque el glorioso o el que va dando el visto bueno de todo lo que el Hijo está haciendo por mandato del Padre, eso es gloria. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esa es la esencia divina. Separando la luz, lo que es al lado izquierdo las tinieblas y al lado derecho la luz. Amén. Ahora, vemos que el Hijo está creando aquí. Entonces el Hijo es el creador. El Hijo es el creador. ¿Verdad? Porque el Hijo, en Él fueron creadas todas las cosas, según Colosenses 1:16. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Leámoslo. Colosenses 1:16, por favor. Leámoslo, hermanos, para que nosotros... Acompáñeme usted, hermano, que está oyendo ahí la predicación. Acompáñeme a tener estos devocionales conmigo, porque también usted se está edificando como yo me estoy edificando ahorita, predicando la palabra del Señor para usted, mi amado hermano y hermana en Cristo Jesús. Mire lo que dice, creando el Hijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ese es el principio del cielo y la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién es el creador? El Hijo. Ahora, ¿quién es el que hace la soberanía y le pone los tiempos y sazones a lo que el Hijo creó como mandatos? El Padre. Miremoslo en Hechos 1:7. Leámoslo, hermano, por favor. Leámoslo, mi hermano amado, para que usted, como le vuelvo a repetir, se edifique juntamente conmigo. Y el Señor, mire, el versículo 6 para entender el 7. Los discípulos le hacen una pregunta aquí. Pero como estamos hablando de los tiempos y sazones que el Padre tiene en su potestad, entonces vamos a leer el 6 para entender el 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le hacen una pregunta. Y el Señor les contesta en el versículo 7. Pero les da una contestación, una respuesta o una contestación que ellos no lo entendieron en ese momento, porque ya les estaba hablando de como divino que era ya.
porque cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, volvió a tomar otra vez su divinidad como hijo. Y entonces aquí ya les estaba hablando como Dios, en el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿quién es el que tiene las sazones y los tiempos que Él pone en las creaciones que el Hijo hizo? Por eso es que el Hijo, ni aún el Hijo, sabe, ni aún el Hijo sabe su venida, porque solamente el Padre tiene esa potestad de saber el tiempo de la venida de nuestro glorioso y Salvador, nuestro amado Jesucristo. Ni aún el Padre sabe eso, ni aún el Hijo, sabe eso, sino solamente el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el que le pone los tiempos y sazones aún para las venidas del Hijo aquí en la tierra. Amén. Amén, hermanos. Y estamos hablando del cuarto espíritu todavía. Y mire lo que dice en primera de Juan 5:11, para complementar de que el Hijo es Dios. Y este es el testimonio, dice Juan, en primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el 12 dice, y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Dice Juan tremendo. Juan dice, en Juan 5:20, más abajo, en 1 de Juan 5:20, dice algo tremendo el apóstol Juan ahí, en 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da cuenta? En los que no creen que Jesucristo es Dios, pues entonces, como los testigos de Jehová que no creen en que Jesucristo es Dios, entonces, ¿cómo pueden tener ese versículo en sus propias Biblias y no creer que eso es verdad, lo que está diciendo Juan ahí? Que Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a hablar del quinto espíritu, que es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo. Cristo es Dios. Cuando hablo de Cristo que es Dios, estoy hablando de la divinidad de Cristo que venía inspirando a los profetas e inspiró a los apóstoles también para que escribieran la doctrina o la palabra de Dios bendita en todas las facetas desde el antiguo, desde Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Amén. Entonces Cristo inspiró a los profetas. ¿Cómo? Ahí lo dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro, sí, y versículo 10 en adelante.
Amén. Primera de Pedro 1:10 en adelante. Amén, hermano. Lo leemos juntos. Los profetas, ¿qué dice? ¿Cómo empieza a leer el versículo 10? Profetas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice el apóstol Pedro. Fíjese, un apóstol y un profeta a la vez, siendo el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu de Cristo diciendo esto, que los profetas tenían el Espíritu de Cristo. Pero también el apóstol Pedro lo tenía porque lo estaba inspirando el Cristo ahí para que escribiera ese versículo. Amén. Entonces se da cuenta, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? La que nosotros tenemos ahora, la salvación de nuestras almas. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Se da cuenta que el Espíritu de Cristo inspiró a los profetas? Ahí lo dice bien claro el versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso dijo Pablo, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es inspirado por el Espíritu Santo también. ¿Se da cuenta? Porque el Espíritu Santo es el que va revelando, o sea, va glorificando al Hijo. Por eso es que el Espíritu Santo le reveló estas cosas a los profetas, siendo inspirado el Espíritu de Cristo juntamente con el Espíritu Santo a los profetas. En el versículo 12, a continuación. A estos, dice, a estos que son los profetas, se les reveló que no para sí mismos. ¿Cuál? Que no para sí mismos, ¿qué? La salvación. Sino para nosotros, dice Pedro. Porque también Pedro se contaba como uno de los salvos. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. O sea, el Evangelio lo predica el Espíritu Santo, impulsando a los ministros con el Espíritu de Cristo. Mire lo que dice ahí, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa de las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, ya la gracia ya no se le dio a los ángeles. La ley fue inspirada por los ángeles, pero ahora la gracia ya no es inspirada por los ángeles. Es inspirada por Cristo para que la prediquen sus ministros. Amén. Amén, hermanos. Entonces el Espíritu de Cristo es el que se mete. Por eso es que el Espíritu de Cristo es el divino, porque es el quinto espíritu y es el que se mete en los 5 ministerios, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Por qué el Espíritu de Cristo inspira a estos siervos de Dios? Por lo que dice en el versículo 11, en primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por eso es que el verdadero ministro de Dios tiene que tener la inspiración del Espíritu de Cristo en ellos. Porque ellos vienen anunciando los sufrimientos de Cristo y también las glorias de Cristo venideras. ¿A quiénes les inspira eso el Espíritu de Cristo? A los 5 ministerios, porque
El quinto espíritu que el Hijo posee es el Espíritu de Cristo. Amén. Ahora, mire lo que dice en Romanos 8:9. Dice el apóstol Pablo una gran revelación ahí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Así de fácil y de sencillo. Por eso es que los falsos no pueden tener el Espíritu de Cristo. Hablan de Cristo, pero no lo pueden vivir porque no está en ellos. Porque el Espíritu de Cristo solamente está en los verdaderos que lo han aceptado como su único y verdadero Salvador, sin hacer engaño a los demás hermanos, como hacen los falsos, que dicen que hacen milagros, pero están engañando a la gente. En ellos no mora el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo mora solamente donde está la verdad. Y si no me cree que el Espíritu de Cristo es el verdadero Dios, volvamos a leer 1 Juan 5:20. 1 Juan 5:20. Amén, hermanos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Para qué tanto brinco si el terreno está plano? ¿Verdad? Entonces, estamos hablando del quinto espíritu, que es el Espíritu de Cristo. Ahora, el Espíritu sexto que posee el Hijo, que es el Espíritu de Jesucristo, hombre, que es el Espíritu del Dios hombre, como lo dice allá en Colosenses 1:19. Jesucristo es el que posee el Espíritu del Dios hombre. Mire lo que dice: por cuanto agradó al Padre que en él, o sea, en Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Es el Espíritu de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen exacta de la representación divina del Padre y de la esencia divina al mismo tiempo, porque Jesucristo es Dios por esencia divina. ¿Se da cuenta? Entonces Jesucristo es hombre también, pero también es Dios. Mire lo que dice ahora sí podemos volver a repetir lo que dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 y 6. Filipenses 2, 5 y 6. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá. Yo solamente estoy repitiendo donde le estoy hablando con fundamentos, donde están escondida la revelación de los 7 espíritus de Dios en la palabra de Dios. Vamos a leer esos versículos, Filipenses 2, 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿De quién? Cristo Jesús, o sea, Dios hombre, el cual siendo en forma de Dios, oiga el versículo 6,
No estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, o sea, como quien dice agarrarlo a la fuerza. No, él ya existía en la forma de Dios. Es lo que quiere decir ahí el Pablo en el versículo 6, de Filipenses 2. El cual siendo en forma de Dios, ¿quién era en forma de Dios? Cristo Jesús. En el versículo 5 lo dice. No estimó al ser igual a Dios. O sea, como quien dice, no anduvo peleando su divinidad, sino que era Dios simplemente. Amén. Como cosa de que aferrarse. O sea, como quien dice, me lo dan o lo quito. No, él ya era Dios. Y sigue siendo Dios. Ahora, miren otro versículo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ver la esencia de lo que es el sexto espíritu de Cristo, Jesucristo, como Dios. Porque ya lo expliqué como hombre, pero ahora lo quiero explicar como Dios, el sexto espíritu. Ahora, en Tito 2:13, el apóstol Pablo también habla otro versículo, en Tito 2:13. Leámoslo, hermanos, por favor, porque estamos revelando el misterio de los 7 espíritus que posee el Hijo. Mire lo que dice, hablando del espíritu sexto, que es el espíritu de Jesucristo. ¿Por qué es sexto? Porque es 100% hombre y el hombre fue creado en el sexto día. Y es 100% Dios por ser divino también. Amén. Entonces dice, aguardando, dicen en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Quién es nuestro gran Dios y Salvador? No solamente el apóstol le dice que es solamente Dios, sino dice gran Dios. O sea, es el Dios excelso de nuestra salvación. Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios hombre. Y Dios hombre. Porque Él es la imagen del Padre. Porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí lo dice vamos a leer otro versículo. Donde Jesucristo se le aparece a sus discípulos ya resucitado de entre los muertos. Y mire lo que le dice Tomás. Le dice a Tomás el Señor en Juan 20:27. Mire lo que el Señor le dice. Y mire la expresión que hace Tomás en el versículo 28, perdón. Juan 20:27-28. Amén. Amén, hermano. Leámoslo. Luego dijo a Tomás, pon aquí a tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, como muchos hermanos no creen que Jesucristo es Dios. Y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo. Y mira lo que después de la regañada que el Señor le da ahí a Tomás la expresión que hace en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás reconoció que el que estaba ahí era el Señor de él como hombre y Dios a la vez, su Salvador. Porque solamente Dios puede salvar.
Y Jesucristo es el autor de la eterna salvación de nuestras vidas. Amén. Jesucristo es el autor de la eterna salvación de nuestras vidas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo es el Dios hombre. Amén. Porque Jesucristo es el que, ¿cómo se llama? Es el que se da su vida por nosotros. Amén. Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Amén. En Hebreos capítulo 10 lo dice que Jesucristo es el autor de nuestra eterna salvación. Amén. Amén, hermanos. Entonces, lo dice que Él es el autor de nuestra eterna salvación. Entonces, me quiero enfatizar porque Jesucristo fue el que dio la salvación a nuestras vidas. Amén. Entonces, lo dio por rescate de nosotros. Él dio su vida, hermanos, por rescate de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, porque Jesucristo es el Dios hombre, es el que hizo a nosotros es el que nos da la vida eterna. También Jesucristo, como Jesucristo también es nuestro intercesor entre el Padre y yo y nosotros, hermanos. Y solamente eso lo puede hacer el Espíritu de Jesucristo, hombre, que es Dios hombre. Ahora quiero enfatizarme en el séptimo espíritu. Mire lo que dice en Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo al Espíritu Santo según su voluntad, el autor de la salvación. Amén. Entonces, el Señor es el autor de la salvación. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿se da cuenta? Que Él es el autor de la salvación nuestra. Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ahí está claro. Ahora, vamos a hablar del séptimo espíritu, hermanos. El espíritu de la luz inaccesible. El espíritu resplandeciente y que habita en luz inaccesible. Es el séptimo espíritu. Porque Dios habita en luz inaccesible. Y ese es el espíritu de la luz inaccesible que posee Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mire lo que dice en 1 Timoteo 6, 14 al 16. Mire lo que dice.
que guardes el mandamiento, le dice Pablo a Timoteo, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién tiene ese título? El Hijo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, mire, aquí en el versículo 16... El versículo 16 dice algo tremendo. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Fíjese, a Jesucristo lo glorificaron con luz inaccesible. Por eso es que ahora Jesucristo se hizo luz inaccesible. Por eso es que los hombres no lo pueden ver ahorita. Porque está en luz inaccesible. Cuando Jesucristo venga, esa luz inaccesible se va a volver resplandeciente. Porque la luz inaccesible no la pueden ver. Porque deja ciega a las personas. Esa luz inaccesible. Y todavía cuando se le aparece al apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 habla de esa conversión de Pablo. Cuando el Señor se le aparece en Hechos 9 y versículo 6. Versículo 5 para ser más exactos, hermanos. Hechos 9:5. Leámoslo, hermanos, por favor, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pablo le dice, mire cómo le dice Pablo al Señor, pero el versículo 3 es el clave. Leamos desde el 3 al 6, al 7. Mas yendo en el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice Pablo. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya, gloria a Dios. Entonces se le aparece a Pablo como un resplandor del cielo, de luz. Un resplandor de luz del cielo. Se le aparece a Pablo. ¿Por qué? Porque ese resplandor de luz lo deja ciego a Pablo. Ahí más abajo lo dice, que él se quedó ciego. Y ahí lo explica Pablo, después que está hablando dando testimonio con el rey Agripa y todos esos, los judíos que estaban oyéndolo según Hechos 26:13, hablando que a mediodía se le apareció el Señor en el camino a Damasco. Si no, leámoslo en Hechos 26:13, hermanos. Hechos 26:13, perdón. Dice, cuando al mediodía, oh rey, dice, hablando el Pablo al rey Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea,
Le estaba hablando en hebreo. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba hebreo. Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dado dar cosas contra el aguijón. Amén. Entonces dice, entonces Pablo se quedó ciego después de que vio esa luz resplandeciente que venía del cielo. Y no solo eso, como Jesucristo es Dios, mire lo que pasó en el monte de la transfiguración, según Mateo 17, versículo 3 en adelante. Mateo 17. Leámoslo, hermanos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para edificación nuestra. Mateo 17, 3 en adelante, hermanos, por favor. Hermanos amados. Y dice en el versículo, vamos a leer del 1 para que entendamos el 3 en adelante. La transfiguración, ¿verdad? Estamos hablando de la transfiguración de Jesús, nuestro Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Por qué? Porque él poseía el espíritu de la luz inaccesible. Y estamos hablando de lo que es el último espíritu, de la luz inaccesible. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, dice. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amén. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y entonces, mientras que él aún hablaba, o sea, Pedro, una nube de luz los cubrió. Oiga bien, ¿por qué fue otra vez la nube de luz? Porque Jesucristo posee el espíritu de la luz inaccesible, que también el Padre lo tiene. Amén. Porque el que se apareció hablando con los discípulos ahí, con Pedro, Juan y Jacobo, en la nube de luz, fue el Padre. Porque mire lo que dice el versículo 5. Amén. Porque así como el Hijo posee el espíritu de la luz inaccesible, también el Padre lo posee, porque son deidades que Dios tiene a la vez. Amén. Amén. Entonces, mientras él aún hablaba, dice el versículo 5 de Mateo 17, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Oiga, el Padre dando testimonio del Hijo, en que él tenía la luz inaccesible también. Amén. Ahora, mire lo que dice el Salmo 27:1 para conclusión. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he atemorizarme? Aleluya. Gloria a Dios.
Entonces, hermanos, esto es lo que es el misterio revelado de los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Esto es la palabra revelada, o sea, está revelado ya el misterio de los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo, como divino que es, que son los 7 espíritus divinos que posee el Hijo. Y lo fui explicando, y ahora lo expliqué en la cuarta parte, los 7 espíritus del Hijo que posee, como divinidades que tiene Él. Amén. Amén. Entonces, mire lo que dice una profecía en Miqueas 7:8. Le dice, esa es una metáfora que dice en el versículo 7:7. Mire lo que dice. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Jehová trae luz y libertad. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quién es el que trae luz? Yahweh. Y dijimos que el Hijo poseía el Espíritu de Yahweh, porque el Hijo es el que da la salvación eterna. Es el que ejecuta la salvación. Aleluya. Mi alma lo alaba y lo glorifico. Entonces está explicado los 7 espíritus de Dios ahí. El misterio revelado de los 7 espíritus. Amén. Esto es para que usted crea que hay doctrina apostólica, hermano, hoy en día, porque se ha revelado el misterio de los 7 espíritus de Dios, no como lo explicarían los escatólogos, porque los escatólogos lo explican conforme al espíritu de Jesucristo, hombre, pero yo lo estoy explicando para la honra y la gloria de mi Padre que está en los cielos, que lo estoy explicando como el Espíritu de Dios que posee el Hijo. Los espíritus de Dios que posee el Hijo. Por eso habla espíritus de Dios en revelación, porque este es un misterio que tiene que ser revelado. Y eso lo dice en Apocalipsis o el libro de revelación. Por eso es que el libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Amén. Y el libro de las revelaciones, solamente los apóstoles de Jesucristo lo pueden revelar. Porque ¿a quién le dieron la confianza de revelar el libro de Apocalipsis? ¿Qué era Juan? Era un apóstol. No era un escatólogo, ni era un teólogo. Era un apóstol. Y él fue el que dijo, a él le dijeron que escribiera a la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto. Entonces, los 7 espíritus de Dios es un misterio que había, pero ahora ya no es misterio porque ya ha sido revelado hoy, en el mes de julio del 2015. Amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Aleluya. Escríbanos y manden sus sugerencias aquí en este canal que nosotros tenemos. Que el Señor me los bendiga, hermanos pastores, hermanos evangelistas, ministros del Espíritu. Escríbanos porque estamos esperando sus llamados y escríbanos a los correos que tenemos aquí correspondientes, por favor. Dios me los bendiga.
Hasta luego. Dios los bendiga. Amén.